Bienvenidos a mi canal, Eerie Stories. Hoy les traigo un relato que les hará cuestionar lo que realmente podría estar oculto allá afuera, observándonos. Imagina un día tranquilo, un cielo que de repente cambia de color, y una serie de eventos que nos conducen hacia un final inesperado y aterrador. Esta historia es narrada desde la perspectiva de una mujer que presencia, desde la seguridad de su hogar, la caída de la humanidad a manos de algo mucho más grande, algo incomprensible. Prepárense para adentrarse en este relato que mezcla el suspenso con el terror alienígena, y que les dejará con una pregunta inquietante: ¿y si ya no hay salvación? Ponte cómodo, apaga las luces, y acompáñame en este viaje al fin del mundo. Todo comenzó como un día normal, uno de esos días en los que nada parece fuera de lugar. El sol brillaba, las calles estaban llenas de gente y yo, desde mi ventana, observaba la rutina de siempre. Mi nombre es Ana, y llevo viviendo en este vecindario por años. Desde mi pequeña casa, puedo ver el parque, la cafetería de la esquina, y el ir y venir de los transeúntes. Era un día tan común que me resultaría imposible imaginar lo que estaba por venir. Hacia el mediodía, el cielo comenzó a cambiar. Primero fue un ligero tinte en las nubes, como si alguien hubiese esparcido un velo de polvo verde en el aire. Lo noté mientras preparaba una taza de café y observaba por la ventana. Pensé que era solo un reflejo, algo en mis ojos, tal vez. Pero no, el color se fue intensificando. Era un verde que no tenía sentido. Oscuro, profundo, casi amenazante, como si la atmósfera estuviera siendo reemplazada por algo que no pertenecía a este mundo. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y encendí la televisión. Pensé que habría alguna explicación lógica, un fenómeno meteorológico, tal vez, o alguna especie de eclipse raro que la ciencia ya había previsto. Pero no había nada. Ni una palabra. En los noticieros, la gente seguía hablando del tráfico, de los deportes, de la política. Nadie mencionaba el cielo verde. Salí a la calle. Quería ver si alguien más lo había notado. Pero todo seguía igual, excepto por una creciente inquietud entre las personas que pasaban. Algunos miraban hacia arriba, confundidos, otros simplemente seguían con sus actividades, como si ignorar lo que sucedía pudiera hacer que desapareciera. Y entonces, los ruidos comenzaron. Era un sonido grave, profundo, como un zumbido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mis ventanas vibraban, y por un segundo pensé que se iban a romper. Las aves en el parque comenzaron a volar en círculos, desorientadas, como si intentaran escapar de algo invisible. A medida que los ruidos se intensificaban, más y más pájaros se unían al caos, hasta que el cielo estaba lleno de ellos, cubriendo el aire como una nube viviente. El zumbido se volvió ensordecedor. Volví a entrar en la casa, cerrando puertas y ventanas, aunque sabía que nada de eso me protegería. Mi teléfono sonó. Era mi madre, preguntando si yo también había notado lo extraño que estaba el cielo. Apenas pude responderle antes de que la llamada se cortara abruptamente. El servicio de telefonía parecía estar fallando, y eso solo aumentó mi ansiedad. Encendí la televisión de nuevo, pero esta vez todas las cadenas parecían estar interrumpidas, con pantallas en blanco o estáticas. No sabíamos lo que estaba pasando. Nadie lo sabía. Pasaron días antes de que las plantas empezaran a aparecer. Al principio no eran más que brotes, pequeñas raíces que surgían de la tierra, de las paredes, incluso de los objetos más improbables. Recuerdo una mañana en la que noté una de esas raíces crecer en el marco de la ventana de mi cocina. Era delgada y retorcida, como un alambre negro que parecía moverse por sí mismo, buscando algo a lo que aferrarse. Luego, las plantas crecieron más rápido de lo que hubiera creído posible. Se propagaban como un virus, avanzando por las calles, envolviendo coches, postes de luz, incluso a las personas. Al principio, la gente trataba de deshacerse de ellas. Las arrancaban, las quemaban. Pero las plantas regresaban, más fuertes, más grandes. Pronto, ya no eran simples enredaderas. Se convirtieron en criaturas vivientes, plantas parásitas que se aferraban a los cuerpos de quienes se les acercaban. Vi a mi vecino, el señor Ruiz, ser envuelto por una de ellas mientras intentaba cortar las ramas que habían cubierto su coche. Al principio, parecía que solo lo estaban sujetando, como si intentaran inmovilizarlo. Pero entonces lo vi, las plantas lo absorbían, lo tragaban lentamente, como si su carne y sus huesos se disolvieran en las raíces. Y al final, lo que quedó fue una fruta extraña, una especie de melón oscuro, con un brillo enfermizo. Mi instinto fue esconderme, evitar cualquier contacto con las plantas. Observaba todo desde mis ventanas, aterrada, viendo cómo los frutos seguían creciendo en las calles, donde antes caminaban personas. Y cada noche, las criaturas venían.
No sé cómo describirlas. Eran siluetas altas, corpulentas, demasiado grandes para ser humanas. Se movían con una calma inquietante, como si supieran que nada podía detenerlas. Las noches eran su momento, cuando la oscuridad les permitía hacer su trabajo sin interrupciones. Recogían las frutas una por una, guardándolas en sacos o cajas que traían consigo. Nunca me atreví a salir para ver más de cerca. Solo observaba desde la ventana, preguntándome qué era lo que hacían con esos frutos, con los restos de las personas que habían sido absorbidas por las plantas. El ciclo se repetía cada noche. Las criaturas aparecían siempre cuando caía la oscuridad, en completo silencio, como sombras deslizándose por la negrura. Desde mi ventana, apenas podía distinguirlas. Eran altas, mucho más que cualquier ser humano que hubiera visto antes. Sus formas corpulentas sugerían algo antinatural, algo que no debería existir en este mundo. Caminaban entre las plantas, revisando cada una, como si supieran exactamente qué buscar. Cosechaban los frutos, los cuerpos absorbidos, con una precisión espeluznante. Sus manos, o lo que fuera que tenían, se movían de forma calculada, sin prisa pero con un propósito claro. Era como si tuvieran una misión, como si hubieran hecho esto 1000 veces antes, en algún otro lugar del universo. Me mantuve escondida, observando tras las cortinas, temiendo que si me veían, me llevarían también. Los días pasaban y las plantas seguían creciendo, cubriendo más y más terreno. Las noticias, que al principio intentaron dar explicaciones, ahora estaban en completo silencio. Los reporteros ya no aparecían. Era como si el mundo se hubiera quedado en blanco, como si todos estuviéramos esperando lo inevitable. Mi vecindario, antes lleno de vida, ahora estaba desierto. Algunos vecinos intentaron huir al principio, pero no llegaron lejos. Vi cómo las plantas se extendían por las calles principales, atrapándolos como si tuvieran mente propia. Una vez que caían en sus garras, no había escapatoria. Una noche, decidí subir al ático. Desde allí, tenía una vista más amplia del vecindario, y aunque la oscuridad hacía difícil ver detalles, lo que logré distinguir fue aterrador. Las criaturas estaban en todas partes. Parecía que ya no se limitaban a los frutos en mi calle. Se movían por todo el horizonte, cosechando lo que quedaba de la humanidad. A lo lejos, vislumbré una de esas frutas siendo partida en dos por una de las criaturas. No pude ver qué había dentro, pero el sonido. El sonido era como una mezcla entre carne desgarrándose y algo líquido siendo derramado. Sentí náuseas y me aparté de la ventana, temblando. ¿Qué querían esas criaturas? ¿Qué estaban haciendo con esos frutos que alguna vez fueron personas? Me torturaba pensar en las posibilidades. No había ninguna lógica en lo que estaba ocurriendo, al menos no desde nuestra perspectiva humana. Era como si fuéramos ganado para ellos, parte de algún ciclo oscuro que no podíamos comprender. Día tras día, el cielo permanecía de un verde enfermizo. Las plantas continuaban expandiéndose, devorando lo que encontraban a su paso. Yo me quedaba dentro de mi casa, revisando las pocas provisiones que me quedaban, esperando. ¿Esperando qué? Ni yo misma lo sabía. Recuerdo una noche en particular, más oscura que las anteriores. El aire estaba pesado, casi asfixiante. Apenas podía respirar y el silencio era tan denso que sentía que me aplastaba. Me quedé sentada en el suelo de la sala, con las luces apagadas, intentando no hacer ruido. Y entonces, lo oí, pasos. No los zumbidos ni los crujidos de las plantas, sino pasos, acercándose a mi puerta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que las criaturas podrían oírlo desde afuera. Me arrastré hasta la ventana, apenas levantando la cortina, y lo vi. Una de las criaturas estaba parada frente a mi puerta, mirando directamente hacia mi casa. No podía ver su rostro, pero su presencia era aplastante. Era como si supiera que yo estaba allí, observando, pero no entró. Se quedó quieta durante lo que parecieron horas, y luego, sin hacer un solo sonido, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. No pude dormir esa noche. Me quedé sentada, con la espalda contra la pared, vigilando la puerta, esperando a que volviera. Pero no lo hizo. Fue en ese momento cuando comprendí que no había salvación. No había escapatoria. Las criaturas no solo estaban aquí para cosechar, estaban aquí para quedarse. El mundo que conocíamos ya no existía, y lo que estaba por venir. Bueno, eso era aún peor. Al cabo de unos días, mi vecindario ya no era reconocible. Las plantas lo habían cubierto todo. Las calles, las casas, incluso los edificios más grandes de la ciudad a lo lejos.
Todo estaba envuelto en una maraña de vegetación alienígena, como si la Tierra hubiera sido conquistada sin un solo disparo. Me di cuenta de que ya no había coches en las calles, ni ruido de motores. La vida urbana que había conocido toda mi vida había sido reemplazada por un extraño y aterrador silencio. Los pocos sobrevivientes que quedaban en el vecindario desaparecieron uno por uno. Vi cómo las plantas se arrastraban por las ventanas de sus casas, envolviéndolos en sus redes, y luego, al igual que el señor Ruiz, se convertían en esos frutos indescriptibles. Y las criaturas seguían viniendo cada noche. En una ocasión, vi algo que aún me atormenta. Desde la ventana de mi habitación, alcancé a vislumbrar una de las criaturas alzando una de esas frutas. Mientras la sostenía bajo la tenue luz de la luna, algo en su interior se movió. No sé si fue mi imaginación, pero juraría haber visto un par de ojos humanos abrirse brevemente dentro de ese fruto. No soporté la visión y retrocedí, cayendo al suelo con el estómago revuelto. Tras esa visión perturbadora, me sentí desmoronar. No podía distinguir entre la realidad y la pesadilla que parecía devorar cada rincón de mi vida. ¿Esos ojos dentro del fruto? ¿Era posible que, de algún modo, las personas siguieran vivas, atrapadas en algún estado de horror inimaginable? No quería creerlo, pero cada vez era más difícil aferrarme a la cordura. Decidí bloquear las ventanas con cualquier cosa que tuviera a mano. Cortinas, muebles, lo que fuera. No quería ver más, no quería saber qué estaba ocurriendo allá afuera. La noche era su dominio, y prefería mantenerme en la oscuridad, aunque eso no calmaba mi mente. Cada crujido, cada zumbido y cada eco en la distancia me hacía temblar. Sentía que las paredes de mi casa ya no eran un refugio seguro. Mis raciones de comida estaban disminuyendo rápidamente, pero el hambre era lo último en lo que pensaba. La ansiedad me carcomía. Mi mente jugaba con imágenes aterradoras, recreando escenarios horribles de lo que podría estar sucediendo afuera. ¿Qué estaban haciendo con esos frutos? ¿Acaso esos ojos eran verdaderamente humanos? ¿Podía ser que las criaturas estuvieran transformando a las personas en algo peor que la muerte? El silencio de la ciudad era lo más aterrador. Era como si el mundo hubiera sido vaciado de toda vida, como si yo fuera la última en pie. Ya no escuchaba ni el ladrido lejano de un perro, ni el ruido del tráfico, ni siquiera el sonido del viento. Solo los ruidos inquietantes de las plantas moviéndose y el ocasional paso de las criaturas que continuaban su macabra cosecha cada noche. No me atreví a salir. Sabía que hacerlo sería el fin, y aunque estar atrapada en mi casa se sentía como una sentencia de muerte lenta, la idea de enfrentar a esas criaturas directamente era peor. Cada día parecía un eco del anterior, repitiéndose en un ciclo interminable de terror. Las plantas seguían creciendo, avanzando hacia mi casa, como si estuvieran esperando el momento oportuno para reclamar lo que quedaba de mí. Entonces, una tarde, noté algo diferente. El cielo, que había estado teñido de ese verde mortuorio, comenzó a cambiar de nuevo. Esta vez, tomó un tono más oscuro, casi negro, como si la noche estuviera cayendo en pleno día. Pero lo más perturbador no fue el color, sino el silencio absoluto que lo acompañó. No había zumbidos, ni crujidos, ni siquiera el sonido de las plantas moviéndose. Por primera vez en semanas, el mundo estaba completamente en silencio. Eso solo aumentó mi pánico. Subí al ático de nuevo, mi único punto de observación seguro, y desde allí, miré hacia la ciudad. La vegetación lo había cubierto todo. No quedaba rastro de las calles, los edificios o la vida humana. Pero esa noche no vi a las criaturas. No había siluetas corpulentas recorriendo las calles, ni movimiento entre las sombras. Me quedé allí durante horas, esperando algo, cualquier cosa. Y entonces lo vi. Lejos, muy lejos en el horizonte, algo brillaba. Era una luz tenue, pero no era natural. Era más bien como un reflejo metálico, algo que no pertenecía a este mundo. Parpadeaba de manera intermitente, como si algo gigantesco se estuviera moviendo en el cielo, más allá de las nubes. No sé cómo lo supe, pero en ese momento comprendí que lo que estaba sucediendo era solo el principio. No éramos solo nosotros los que estábamos siendo cosechados. Ese brillo en el horizonte. Era como si algo estuviera monitoreando el proceso, algo más grande, más antiguo, que había estado aquí mucho antes de que las criaturas aparecieran. Quizás nunca fuimos más que una fase en su ciclo, una pequeña parte de algo que llevaba milenios ocurriendo en otros rincones del universo. Nos tocaba a nosotros ahora, pero no éramos los primeros, y seguramente no seríamos los últimos. Esa noche, mientras observaba la extraña luz parpadear en el horizonte, me di cuenta de que todo lo que conocíamos estaba terminado. El cielo, el verde enfermizo, las plantas, las criaturas, todo era parte de un ciclo del cual no había escapatoria. Volví a mi casa, temblando, sin saber qué más hacer.
El hambre y la sed comenzaban a ganar la batalla, y mi cuerpo estaba debilitado, pero mi mente seguía resistiendo, aunque apenas. Encendí una vela y me senté en el suelo de la sala, abrazándome a mí misma para sentir algo de calor. Mientras miraba la pequeña llama parpadear, pensé en lo irónico que era que esa pequeña luz fuera lo último que me quedara en medio de tanta oscuridad. Me di cuenta entonces de lo que las criaturas nos habían quitado. No era solo la vida, o la tierra, o el aire. Nos habían arrebatado el tiempo. Todo el tiempo que teníamos, que pensábamos que nos pertenecía, lo habían robado sin que siquiera nos diéramos cuenta. Y en ese vacío, solo quedaba el abismo. Esa fue la última noche en la que me atreví a mantenerme despierta. Me quedé dormida en algún momento, quizá por el agotamiento, o tal vez porque mi mente simplemente no pudo más. Y cuando desperté, ya no había luz. El mundo estaba completamente cubierto por una oscuridad insondable. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Ya no hay días ni noches, solo una negrura infinita. Y las criaturas, bueno, siguen ahí, lo sé. Las escucho, a veces, acercándose cada vez más, como si supieran que ya no queda mucho de mí. Ya no miro por las ventanas. No quiero ver lo que queda afuera. No quiero saber lo que le han hecho al mundo. Ahora me pregunto, ¿es este el fin de la humanidad? ¿Siempre fue este nuestro destino, ser devorados por algo más grande que nosotros? Tal vez. Tal vez nunca tuvimos una oportunidad. El silencio es más profundo que nunca, y las criaturas están cerca. Muy cerca. No sé si alguien leerá esto. No sé si queda alguien ahí afuera. Pero si lo hay, si por alguna razón este relato llega a alguien, sepan esto, el fin no llega con el fuego ni con la explosión que imaginamos. El fin llega en silencio, con el susurro de las plantas y las sombras que cosechan lo que queda de nosotros. Si esta historia les ha puesto a pensar en que tan solos estamos en el universo, no olviden suscribirse a Iris Stories para más relatos inquietantes como este. ¿Qué harías tú si un día el cielo cambiara de color y comenzaran a aparecer cosas que desafían toda lógica? Déjame saber en los comentarios. No olviden activar la campanita para no perderse de las próximas historias. Gracias por acompañarme en este viaje aterrador y nos vemos en el siguiente vídeo, si es que aún estamos aquí.